Miguel no sabía qué esperar de esa noche. El restaurante estaba lleno, y él, nervioso, con el micrófono en las manos, miraba al público. Era difícil creer que esa sería su oportunidad de conseguir el dinero necesario para la cirugía de su abuela. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Doña Sida era todo para él, la única familia que le quedaba, y haría cualquier cosa para ayudarla. Los meses previos a esa noche habían estado llenos de incertidumbres. La abuela de Miguel había comenzado a enfermarse lentamente, y, en poco tiempo, la situación se agravó. Los médicos fueron claros: sin la cirugía, no tendría mucho tiempo. La familia era pequeña, solo él y su abuela, y el dinero para el tratamiento estaba fuera de su alcance. A los 12 años, Miguel se vio obligado a crecer más rápido de lo que cualquier niño debería. Cantar nunca había sido un plan. De hecho, Miguel era tímido, apenas hablaba en público, mucho menos cantaba. Pero cuando escuchó hablar sobre el concurso de talentos en el restaurante local, con un premio en dinero, algo dentro de él despertó. Sabía que tenía que intentarlo. No era solo por la competencia, era por la vida de su abuela. Si había una oportunidad de ganar, no podía dejarla escapar. El escenario parecía inmenso cuando subió, y el público, una masa de extraños que conversaban y reían, parecía ajeno a su presencia. Cuando tocó el micrófono, respiró hondo, cerró los ojos y comenzó a cantar. Las primeras notas salieron vacilantes, pero algo cambió a medida que la música fluía. El silencio se apoderó del restaurante, y la voz de Miguel resonó como un susurro proveniente del corazón. Mientras cantaba, Miguel no podía dejar de pensar en su abuela. Recordaba cuando era más pequeño, y ella lo cuidaba con tanto cariño, después de que sus padres fallecieron en un accidente. Doña Sida siempre decía que tenía un corazón especial, y que un día haría algo grande en el mundo. Esa noche, en el restaurante, Miguel solo esperaba que estuviera en lo cierto. Cada nota que soltaba parecía llevar el dolor, el amor y la esperanza que sentía por ella. Miguel sabía que no era el mejor cantante, pero eso no importaba. Lo que realmente importaba era el motivo que lo hacía estar allí. El público no conocía su historia, pero podía sentir la sinceridad en su voz. Era como si la música contara por sí sola la lucha de Miguel y su abuela. A medida que la música avanzaba, notó algo diferente en el ambiente. El restaurante, antes ruidoso, ahora estaba en completo silencio. Todos los ojos estaban fijos en él, como si algo invisible los hubiera atrapado en esa voz. Miguel, por un momento, se olvidó de dónde estaba. Solo había él, la música y el pensamiento de que, de alguna manera, esa presentación podía ser la respuesta a sus oraciones. Cuando terminó la última nota, un profundo silencio se apoderó del lugar. Miguel abrió los ojos, todavía aturdido, y vio que algunas personas estaban llorando. Otros estaban perplejos, como si hubieran presenciado algo mucho más grande que una simple actuación musical. El corazón de Miguel latía con fuerza. No sabía qué había sucedido, pero sentía que algo había cambiado. El silencio fue interrumpido cuando un hombre al fondo de la sala se levantó y caminó hacia el escenario. Era alto, vestía un traje elegante y parecía alguien importante. Miguel quedó paralizado, sin saber qué esperar. El hombre tomó el micrófono de sus manos y se presentó como Roberto, un empresario de la industria musical. Lo que dijo a continuación dejó a todos en shock.
Roberto habló sobre el impacto que la presentación de Miguel había causado. Dijo que, en años de carrera, nunca había visto algo tan auténtico y conmovedor. No solo cantaste, chico, nos tocaste profundamente, dijo el empresario. Luego, hizo una propuesta, quería ayudar a Miguel y su abuela. Sin pensarlo dos veces, Roberto escribió un cheque y se lo entregó al niño. Miguel miró el papel en sus manos, sin poder creerlo. La cantidad allí era más que suficiente para la cirugía de su abuela. Sus manos temblaban. La emoción lo invadió, y apenas pudo agradecer al empresario, quien solo sonrió y dijo que, a veces, la vida recompensa a quienes luchan con el corazón. Las lágrimas que Miguel contenía finalmente fluyeron por su rostro. El público aplaudió, emocionado por lo que acababa de suceder. Miguel bajó del escenario sintiéndose como si estuviera soñando. La noche que comenzó con desesperación terminó con esperanza. Ahora podía ver un futuro donde su abuela estuviera sana y a su lado nuevamente. Pero, mientras salía del restaurante, una extraña sensación lo acompañaba. Algo en esa noche aún estaba por revelarse. En los días siguientes, la cirugía de Doña Sida fue programada. Miguel no podía contener la alegría y el alivio que sentía al verla sonreír de nuevo. A pesar de estar aún débil, su abuela parecía confiada en que todo saldría bien. Sin embargo, una revelación inesperada durante una conversación sacó a la luz secretos del pasado que Miguel jamás imaginaría. Una tarde, mientras Doña Sida descansaba, llamó a Miguel para que se sentara a su lado. Con una mirada distante, comenzó a contar historias de cuando él era bebé. Habló sobre sus padres y cómo siempre creyeron que él tenía algo especial. Pero, entonces, hizo una pausa, respiró hondo y reveló un secreto que había guardado desde que Miguel nació. Siempre tuviste un don, Miguel, dijo ella, con voz suave. Cuando eras muy pequeño, solías cantar mientras dormías. Era como si la música fluyera de ti de manera natural. Y no era cualquier música, era algo diferente, algo que sanaba. Miguel la miró, confundido, pero Doña Sida solo sonrió. Esa noche en el restaurante, tocaste más que corazones, sanaste almas. Miguel no sabía cómo procesar las palabras de su abuela. La idea de que pudiera tener un don especial parecía imposible. Siempre se consideró un niño normal, alguien que solo intentaba sobrevivir a las dificultades de la vida. Pero a medida que Doña Sida hablaba, algo comenzó a tener sentido. La reacción de las personas en el restaurante, el silencio que se apoderó del lugar, la forma en que todos parecían profundamente conmovidos por su voz. Doña Sida explicó que, desde muy temprano, Miguel mostraba señales de tener algo diferente. Cuando bebé, cantaba durante el sueño, y cada vez que eso sucedía, ella sentía una inmensa paz invadir la casa. Los médicos decían que él tenía una salud inusual, y cualquier problema que surgía, desaparecía rápidamente. Doña Sida nunca habló de esto porque no quería que él se sintiera sobrecargado, pero ahora, con la vida en juego, pensó que era el momento de contárselo. Miguel aún estaba incrédulo. ¿Cómo podría ser real? Solo era un niño tratando de salvar a su abuela. Sin embargo, cuando miró a los ojos de ella, se dio cuenta de que había algo más profundo en aquellas palabras. Tal vez era verdad. Tal vez había algo dentro de él que iba más allá de lo que podía entender. Y, si era el caso, ¿qué significaba eso para su futuro?
Mientras doña Sida descansaba tras la conversación, Miguel se perdió en sus pensamientos. Recordaba pequeños momentos de su vida que ahora parecían tener un nuevo significado. Cada vez que cantaba, algo cambiaba en el ambiente. La atmósfera se volvía más ligera, las personas a su alrededor sonreían más. Y esa noche en el restaurante, tal vez no fue solo suerte o emoción. Tal vez realmente había tocado las almas de quienes escucharon. Con el tiempo, la idea de que poseía un don comenzó a apoderarse de la mente de Miguel. Empezó a recordar pequeñas cosas que antes no parecían importantes. Recordaba momentos en que las personas a su alrededor cambiaban de humor, se volvían más felices o parecían aliviadas después de oírlo cantar. Pero, ¿y si eso realmente no fuera más que una coincidencia? ¿Cómo podría estar seguro? Doña Sida, ahora en recuperación, parecía más convencida que nunca sobre el don de Miguel. Ella lo animaba a cantar más, incluso si solo era para ella, en casa. Cada vez que soltaba su voz, la sonrisa en su rostro crecía, como si la música fuera una parte esencial de su curación. Sin embargo, la duda aún lo corroía por dentro. ¿Y si aquello no era más que la imaginación de una anciana debilitada? No quería creer ciegamente en algo tan fuera de lo común. En el fondo, Miguel sabía que no podía ignorar lo que sentía. Había una fuerza que no comprendía del todo, algo que parecía manifestarse cuando cantaba. Pero el miedo a no poder controlar eso lo atormentaba. ¿Y si no lograba? ¿Y si, en vez de ayudar, terminaba perjudicando a las personas que más amaba? Un día, mientras estaba en la escuela, Miguel fue llamado por una trabajadora social. Ella le dijo que un hombre lo estaba esperando. Era Roberto, el empresario de la música. Estaba allí para hacerle una oferta. Quería que Miguel participara en una serie de presentaciones benéficas, usando su talento para ayudar a otras personas. «Tienes algo raro, Miguel», dijo Roberto. «Y creo que el mundo necesita oírte». Era una propuesta tentadora, pero Miguel no sabía si estaba listo para ello. La propuesta de Roberto dejó a Miguel más confundido que nunca. Por un lado, había la posibilidad de ayudar a más personas y, tal vez, hacer una diferencia. Por otro, el miedo de no estar preparado y de que, al exponerse tanto, perdiera el control sobre su don. ¿Cómo podría equilibrar eso? ¿Cómo podría seguir siendo solo un niño normal, al mismo tiempo, cargar con el peso de esa responsabilidad? En los días que siguieron, Miguel se alejó de todo. Dejó de cantar para su abuela, evitó a Roberto y trató de regresar a su rutina escolar, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero cada vez que intentaba ser solo un chico común, algo dentro de él clamaba por más. Había una parte de él que quería aceptar la oferta de Roberto, que deseaba creer en el poder de su música, pero el miedo seguía siendo grande. Doña Sida, ahora más fuerte, se dio cuenta de que algo estaba mal. Preguntó varias veces qué estaba sucediendo, pero Miguel siempre desviaba la conversación. Hasta que, una noche, mientras él pensaba en rendirse por completo con la música, ella lo llamó para una conversación seria. «Miguel, ¿de qué tienes miedo?», preguntó. Él no supo responder de inmediato. Tal vez era el miedo a fallar, a decepcionarla. O tal vez el miedo a que, al entregarse completamente a la música, perdiera su esencia. La abuela lo miró con ternura y dijo: «No tengas miedo de ser quien eres. Si tu voz tiene el poder de sanar, entonces no la escondas del mundo. Pero hazlo por las razones correctas,
Hazlo porque es lo que tu corazón desea, y no por la expectativa de los demás. Miguel reflexionó sobre esas palabras. Tal vez el verdadero desafío era encontrar el equilibrio entre seguir su corazón y lidiar con las expectativas de quienes lo rodeaban. Con la conversación con la abuela resonando en su mente, Miguel tomó una decisión. Aceptó la oferta de Roberto para participar en una pequeña presentación benéfica en un hospital local. Sería una oportunidad para probar su don en un ambiente más controlado, con personas que realmente necesitaban ayuda. Aún no sabía si tenía el poder de sanar, pero esa era una forma de descubrirlo. El día de la presentación llegó, y Miguel estaba más nervioso que nunca. No había un gran escenario, ni un público inmenso. Solo unas pocas niñas y niños enfermos, sus padres y el personal médico. Miró a Roberto, quien le dio un gesto de aliento, y luego tomó el micrófono. El silencio en la sala era ensordecedor, y el peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros. Cuando comenzó a cantar, Miguel sintió algo diferente. Era como si la música fluyera más fácilmente, como si hubiera una conexión invisible entre él y las personas frente a él. Cerró los ojos y dejó que su voz llevara las notas, cada una cargada de esperanza y cariño. Cuando los abrió nuevamente, vio algo que nunca esperó. Algunas niñas y niños, antes apáticos, sonreían. Los padres lloraban en silencio, y hasta los médicos parecían conmovidos. Después de la presentación, una enfermera se acercó y dijo: "No sé lo que hiciste, pero la energía aquí cambió. Tienes un don, chico. Nunca dudes de eso". Miguel se quedó sin palabras. Por primera vez, creyó que, tal vez, su música realmente tenía el poder de tocar vidas de una manera que aún no comprendía completamente. Con el éxito de la presentación en el hospital, Miguel comenzó a aceptar que su don era real, pero eso no trajo solo paz. A medida que más personas oían hablar de su talento, él empezó a ser buscado para otras presentaciones y eventos benéficos. La fama que crecía a su alrededor comenzó a pesar. No quería ser visto como un milagro ambulante, sino como un niño común. Lo peor, sin embargo, fue el impacto que eso tuvo en su relación con Doña Sida. Ella, que siempre había sido su apoyo, comenzó a empeorar nuevamente. A pesar de que la cirugía había sido un éxito, su estado emocional parecía cada vez más frágil. Miguel empezó a darse cuenta de que, mientras estaba ocupado ayudando a otros, se estaba alejando de quien más le importaba. Se sentía culpable por eso. ¿Cómo podría seguir ayudando a otras personas mientras su propia abuela sufría? Miguel enfrentó el dilema de su vida: continuar usando su don para ayudar al mundo, o abandonar todo para estar al lado de su abuela y cuidarla en sus últimos momentos. El peso de la elección lo aplastaba, y sabía que, independientemente de su decisión, habría un sacrificio. Esa noche, Miguel tomó la decisión más difícil de su vida. Llamó a Roberto y le dijo que necesitaba detenerse con las presentaciones por un tiempo. No podía seguir mientras su abuela empeoraba. Roberto entendió, pero advirtió que esa decisión podría significar perder la oportunidad de ayudar a muchas otras personas. Miguel sabía eso, pero, en el fondo, lo que realmente importaba era estar al lado de Doña Sida. En los últimos días de Doña Sida, Miguel se quedó a su lado todo el tiempo. Cantaba para ella todas las noches, y aunque ella estaba débil, la sonrisa nunca abandonó su rostro. Sabía que Miguel enfrentaba un dilema, y, en una de sus últimas conversaciones, le dijo: "Has hecho lo que tu corazón te pidió,
y eso es todo lo que importa. La música siempre estará contigo, pero las personas que amas no estarán para siempre. Doña Sida partió en una noche tranquila, con la voz de Miguel acompañando sus últimos momentos. El vacío que quedó fue inmenso, pero Miguel sabía que había tomado la decisión correcta. Estuvo al lado de su abuela cuando más lo necesitó. Después del luto, volvió a cantar, esta vez con una nueva perspectiva. Su música no era un peso o una responsabilidad, sino una forma de honrar a las personas que amaba. Miguel decidió que, aunque no pudiera sanar a todos, usaría su don de manera consciente y compasiva. No quería ser un héroe, solo alguien que pudiera traer un poco de luz donde hubiera oscuridad. Y así, continuó cantando, no más con la carga de salvar el mundo, sino con la certeza de que, incluso en medio del dolor y la pérdida, la música siempre encontraría un camino para sanar. Y, de esta manera, Miguel siguió adelante, llevando consigo las lecciones de su abuela y el poder de su voz, ahora más fuerte y más sabia que nunca.